Buenas tardes con todos, bendiciones, es un gusto poder estar aquí haciendo esta entrevista a nuestro pastor John Cedeño, quien es un pastor evangélico de mi iglesia que se llama La Roca, ¿no? El día de hoy vamos a tener una entrevista con respecto a controversias cristológicas y bueno, a manera de introducción, estos debates surgieron en la iglesia primitiva acerca de la identidad y la naturaleza de Jesucristo. Y estas mismas buscaban responder quién es Jesús y cómo relacionan su divinidad y humanidad. Y a través de los concilios, la iglesia defendió la doctrina bíblica frente a las distintas herejías que el día de hoy vamos a estar estudiando, ¿no? Y estos concilios afirmaban que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y con esto le quería preguntar, ¿por qué es importante estudiar las controversias cristológicas hoy en día? Porque Jesús fue muy controversial. Él no iba al ritmo de lo que la gente preconcebía y tuvo en sus días también algunas controversias, ¿no? Recuerda que a él mismo le decían de manera un poco menospreciado, y este no es el hijo del carpintero, y este no es, y sus hermanos son tales, y sus hermanos son tales personas. Entonces él era muy controversial como tal, ¿no? Y sus declaraciones, por ejemplo, ya que estamos hablando un poco, introducción del tema, los yo soy, es obviamente, abiertamente era controversial esas expresiones de parte de él para sus contemporáneos, como hoy en día también hay muchos que dicen de quién es Jesús. Claro. Y bueno, y siento que también porque estudiar esto ayuda a entender correctamente quién es Jesucristo y defender también un poco la sana doctrina, bueno, un poco bastante, de hecho, de las herejías que se van surgiendo. También, ¿qué impacto tuvieron en la historia de la iglesia el defender esto, el estudiar esto? Bueno, siempre ha habido esta controversia con Jesús, no solo ahora, sino desde sus inicios, ¿no? Y con el pasar de los días, bueno, los concilios precisamente nacen en un sentido más amplio por presentar algo oficial en cuanto a Jesús frente a algunas corrientes que se venían dando, ¿no? Y los concilios asumían una postura oficial. Esto cree la iglesia en el caso de Jesús, en cuanto al Señor Jesucristo. Y bueno, van a existir esos, Gerardo, esas controversias. Hoy día también las tenemos. Claro, sí. Y es importante defenderlo de manera correcta, yendo a nuestra principal fuente, que es la Biblia, ¿no? Bueno, entonces quiero pasar a la primera controversia que se dio, que es el arrianismo. Y le quería preguntar, ¿quién fue Arrio y qué enseñaba este hombre? Bueno, este señor dicen que era de Argentina. Él negaba de manera expresa la divinidad de Jesús, ¿no? Para él no era Dios, no era Dios. Podría ser un buen hombre, pero no necesariamente la figura de Dios. El Dios hecho carne no le entraba en su cabeza, ¿no? Básicamente negaba la divinidad de Jesús, que Él es Dios. O sea, más que nada era el hecho de que Jesús fue creado. Sí, era una persona como cualquier otro, un buen hombre para él, y de pronto con buenos modales, buenos principios, pero no pasaba de allí, no pasaba. No tenía una entidad divina. Divina, no, obviamente. No. Y por eso lo negaba abiertamente. Ok. ¿Y por qué fue considerada esta una herejía? Porque obviamente desdice a lo que enseña la Biblia. Jesús en varias ocasiones afirmó que Él era Dios, ¿no? Bueno, Juan 1.1 habla que Dios hizo carne. Y como lo hablábamos hace unos momentos, las declaraciones del yo soy es una declaración que Él es Dios, que Él es Dios.
Y también él dijo en más de una ocasión, antes que fuese esto, yo ya era. Entonces, no encajaba, obviamente, porque para muchos también no era más que el hijo del carpintero José de María, el joven que creció entre ellos, ¿no? Entonces, de pronto, con estas declaraciones, iba a ver sus reacciones. Por eso, en más de una ocasión quisieron matarle. Aunque él decía también, mi hora no ha llegado, ¿no? En medio de todo eso. Claro. Muchas gracias por su respuesta, pastor. ¿Y cuál fue la importancia del Concilio de Nicea, donde se estudió este tema del arrianismo? Bueno, ahí el concilio llegó precisamente a refutar esta doctrina que no armonizaba con lo que declara la Biblia. Y el concilio refutó, rechazó esta postura de Arrio y mantuvo en esencia que Jesús era Dios y era hombre, el Dios hecho hombre. Entonces, Ok, entonces fue en resumen principal porque afirmó la divinidad de Jesús, ¿no? defendió eso, abiertamente lo oficializaron y obviamente rechazaron todo el argumento de Arrio. Y se dijo que Jesús era Dios, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, lo que en términos más técnicos es la unión hipostática, ¿no? El Dios hecho hombre. Ok. ¿Y qué enseña la Biblia sobre la divinidad de Cristo? Como te dije, lo deja bien claro y un libro que lo deja a flor de piel. Si vamos a hablar, obvia, la naturaleza del libro tiene ese enfoque, el enfoque de resaltar la divinidad de Jesús, que es el libro de Juan, donde mayormente encontramos estas declaraciones del yo soy, ¿no? Entonces, es muy importante porque si negamos eso, nos quedamos sin cristianismo. Claro, esa es la base fundamental Sí. de que Jesús es Dios y que murió por nosotros, Sí. si no queda incompleta esa parte. Y del arrianismo pasemos al apolinarismo. ¿Y qué enseñaba este hombre llamado Apolinar? Apolinario, prácticamente era lo opuesto Arriano. ¿cómo llama? A Ario, ¿no? Arrio. Él enseñaba que Jesús tenía un cuerpo, un alma sensitiva, era un humano, pero decía que su racionalidad es un poco distinta. Entonces, por un lado, el uno negaba la divinidad de Jesús y el otro negaba la humanidad del Señor. Entonces, es como que el uno se encargaba de decir una cosa y el otro de decir otra cosa, ¿no? Entonces, aquí es el argumento, es obviamente, Él es el Logos, el Dios encarnado. Mientras Arrio negaba su día, este señor Apolinario negaba su humanidad. Sí. Es como, en otras palabras, que Jesús era como un títere, digámoslo así, y que se le metía el espíritu de más o menos así, Dios. ¿no? Entonces no concebía la idea que en este hombre sea Dios, ¿no? Y es un problema para muchos hoy en día. Algunos luchan sobre esta realidad. Claro. Pero ya está, es evidente lo que la Biblia enseña sobre la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No soma el término Trinidad, pero es obvio que estamos hablando del Padre, del Hijo y obviamente del Espíritu Santo. Claro, y aparte porque vemos muchas veces a Jesús actuando y sufriendo las cosas de un humano, se cansaba, lloraba. Sus limitaciones humanas son parte del entendimiento de Dios para con nosotros, ¿no? Y a veces hay un extremo. Por un lado, a veces uno lo pone, presentan a un Jesús muy divino, milagrero, ¿cierto? Pero se olvidan que era un ser humano, que se cansaba, como bien enfatizas, que tenía necesidades aún de compañía, ¿no? Del apoyo de sus más cercanos, como lo tenemos nosotros. ¿Sí? Gracias.
¿Por qué era necesario que Cristo fuera completamente hombre? El libro de Hebreos presenta a Jesús en muchas figuras, ¿no? Como el Cordero perfecto, el sacerdote perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente Él vino a tomar esta forma de hombre, de un ser humano, con limitaciones en el aspecto humano, ¿no? Si estaba en un lugar, no podía estar en el otro lugar. Y como dice el autor de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender en todo, ¿no? En todas nuestras realidades, en todas nuestras necesidades. Yo creo que eso es tan fundamental, tan elemental en la vida de un cristiano, entender que ese Salvador, que ese Señor, siendo Dios, como dice el autor de Hebreos, se hizo un ser humano para entender, aún estando en esa condición de humano, obviamente hizo cosas que nos correspondía a nosotros, pero la asumió como es el sacrificio. Claro, y siento que también es importante porque eso le permite ser el abogado perfecto ante el Padre, que nos entiende cuando sufrimos miedo, sufrimos una tentación, tal vez nos sentimos solos, porque es algo que Él ha vivido y puede decir al Padre, yo lo viví, yo sé cómo se siente esto y yo lo entiendo. Y eh, es importante también entender esta idea de que Jesús fue hombre y eso nos acerca bastante a Él y Él, como le decía, nos puede eh, servir mucho más y es mucho más importante tener un abogado que empatiza con nosotros, porque una cosa es decir, bueno, yo te entiendo, y otra cosa es, bueno, yo te entiendo porque viví esto, porque sé cómo es esto. Bueno, es lo que dice el autor de Hebreos, ¿no? Que puede entendernos en nuestra condición humana, porque él sufrió las limitaciones de un ser humano, ¿no? Él experimentó las tentaciones de un ser humano. El autor de Hebreos habla de que fue tentado en todo. Todo es, bueno, todo es todo, ¿no? Y ahí dejamos a los teólogos divagar un poco más sobre el tema, ¿no? ¿Qué implica todo? Pero para mí todo es todo. Exacto. Otra pregunta, pastor. ¿Qué consecuencias tendría negar la humanidad completa de Jesús? Negar la humanidad de Jesús nos pone en un contradicho con lo afirmado anteriormente, ¿no? ¿Cómo puede un Dios soberano entender a unas criaturas mortales si negamos esa realidad que Él era un ser humano? Entonces, tú lo enfatizaste, cuando uno experimenta algo puede entender de cerca a las personas que están sufriendo. Entonces, negar la humanidad de Jesús es negar la misión del Señor a salvar esta humanidad. Estaríamos hablando de un Dios que estuvo distante y que no se acercó. Yo creo que cuando Dios se hizo hombre, se acercó al ser humano para entender en esa realidad al ser humano. Claro, entonces, en resumen, la salvación quedaría incompleta. No se daría. No se daría directamente. No se daría. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Ahora pasemos al nestorianismo. ¿Qué decía don Néstor? Sí. Vamos a decir qué decía don Néstor. ¿Qué afirmaba don Néstor? Nestoriano. Por un lado, sí. No, siga. Por un lado, este señor, obviamente como los anteriores tenía ciertas afirmaciones, él decía que Jesús como que lo veía en dos personas, dos sujetos distintos, uno divino y el otro humano, que si uno se pone a meditar, era una mezcla del arrianismo con el apolinarismo. Ok, es una mezcla, ¿no? Por un lado, él no concebía esta realidad y sencillamente la rechazaba, no la podía entender, no la podía conciliar esas dos realidades de un Dios hecho
hecho hombre. Separaba a Cristo en dos personalidades, Sí. como por ratos se manifestaba Jesús hombre y por ratos Jesús divino, O separaba esas dos. esas dos No, como que era un andar de dos personas que de pronto se otra unían. acción. Ok. Hay cosas que parecen ser, pero no son. Ujú. Jesús convivía en esas dos realidades. A veces se limitó a hacer uso de su divinidad cuando se trataba de sí mismo. Pero esta es una opinión, bueno, lo observo, pero hay ciertas realidades de que Jesús sacaba a reducir su divinidad por defensa de otro. La mujer que fue y ungió sus pies y su anfitrión empezó a cuestionar y decía, si este fuese un profeta, sabría quién es. Y Jesús, conociendo lo que pensaba, le dice, mira, yo entré, tú no cumpliste el protocolo de estos días. ¿Y quién le dijo a Jesús? No, él estaba entendiendo lo que estaba pensando. Y es interesante eso, cuando uno observa la Biblia, que cada vez que, por lo menos lo he visto así, cada vez que Jesús, por decirlo así, saca a relucir su divinidad, siempre en defensa de otro, no de sí mismo, no de sí mismo, en defensa de alguien que estaba en desventaja, para defender a esa persona. A la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de casos, pero lo que te cito anteriormente es obvio que él saca a relucir, que conoce lo que están pensando y, y sale en defensa de aquellos que estaban en una situación más vulnerable. Peor. Claro, y no solo en defensa, sino también en ayuda, por ejemplo, cuando alimenta a los 5.000, a los 4.000, o sea, muestra su divinidad para ayudar, para entender, para defender, como usted mismo decía, pastor. ¿Y por qué la iglesia afirmó que Cristo es una sola persona con dos naturalezas? Bueno, básicamente por lo que enseña la Biblia, ese es el mensaje claro y evidente. Cuando uno hace una lectura desde un punto de vista, bueno, puede decir, bueno, aquí veo solo un ser humano, un buen agente, pero cuando uno ya observa más detenida los atributos divinos de Jesús, es su conocimiento, su eternidad, antes que Abraham yo ya era, ¿no? Mayor que el sábado soy yo, el Hijo del Hombre. Entonces esos títulos hablan de ese Dios eterno en la persona de Jesús. Ok, muchas gracias, pastor. Y para terminar con este tema del nestorianismo, ¿qué significa Madre de Dios en esta controversia? Ay, cuando hablamos de Madre de Dios, si estoy entendiendo bien la pregunta, tú le estás dando una existencia a Dios y pasa de ser creador a criatura. Entonces, aún si tú te pones a meditar en la expresión, no cuadra. Entonces, no, Dios no es una criatura, Él es el creador, ¿no? ¿De dónde sacamos eso, Madre de Dios? Bueno, también es un acuerdo de concilios, ¿no? Entonces hay que ver si esos acuerdos conciliales concuerdan con lo que dicen las Escrituras, ¿no? Dios se hizo hombre a través de esa buena mujer que fue María, una mujer llena de virtudes, ¿no? Hay que distinguir que, aunque yo no sé si la pregunta va por allí también, una cosa es admirar a María, que fue una mujer honesta, pura, santa, y otra cosa es adorar a María. No hay tal idea de que ella es la madre de Dios, es la madre de Jesús, ¿no? Del ser humano, de ese Jesús, ¿no? Que es eterno. Y esos son los misterios que en temas de doctrina tenemos, es un misterio. A Dios le plació hacerlo así, y Él es el soberano. Claro. Más que nada, este término de Madre de Dios viene por el hecho de que Jesús es Dios, ¿ya? Y María fue madre de Jesús y por ende
es madre de Dios. Madre de Dios. Claro. Suena bonito, pero no es cierto, porque Él es eterno, María es creada. Entonces hay esa conjugación de esas palabras ahí, de esas rimas, que pareciera ser sí, claro que Jesús es Dios. Y decían, bueno, es que si vino en el vientre de María, entonces eso lo hace Dios. Bueno, es la madre de ese hombre que se hizo, obviamente es Dios, pero no le da a la conclusión para pensar que ella es eterna, cuando no es, ¿no? Claro, o incluso estar por encima de Dios, ¿no? Sí. Ya que para nosotros es obviamente el respetar, amar a nuestros padres, nuestra madre. Obviamente Jesús como hijo amó y respetó a María, pero ya tal vez pensar de que Dios tiene que rendir como respeto a María, Dios Adoración. Padre, adoración. Bueno, respeto todo le debemos, ¿no? Claro. Admiración todo le debemos, pero adoración es exclusiva de Dios. Eso es algo muy esencial. Bueno, la misma María, si tú te pones a pensar el primer milagro, había ellas que se quedaban en blanco, como decimos, porque no entendía las expresiones. En el primer milagro, Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Claro, ella meditaba, no entendía. Cuando él era Jesús, era pequeño, se pierde en esa caminata a Jerusalén. No sabéis que debo estar en el negocio de mi padre. Y ella era una madre, obviamente, cuidadosa, que lo crió, obviamente. Él recibió la educación como cualquier otro niño, pero ese niño, en cierto sentido, no era cualquier niño, era el salvador del mundo. Claro. Listo, pastor. Pasemos al último tema, al último herejía, el monofisismo. ¿Qué dice el monofisismo? ¿Qué enseñaba el monofisismo? Déjame recordar algunas cosas de este señor. A ver, monofisismo. ¿Qué enseñaban estos señores? Sí. Enseñaba que Jesucristo tenía una sola naturaleza en lugar de dos naturalezas. Sostenía que tras la encarnación, la naturaleza humana de Jesús fue absorbida o fusionada por la naturaleza divina, que bueno, son sus diferencias. Hay herejías las herejías, Gerardo, son una mezcla de verdades y mentiras, ¿no? Si es verdad que tiene dos naturalezas, Jesús, que es Dios y es hombre. Ya, listo. ¿Cómo respondió el concilio de Calcedonia ante esto? Luego respondió, obviamente que era una herejía y no tuvo ningún sustento en cuanto a ello, y reafirmó que la unidad de Cristo, en esa unidad divina y hombre, no era tal esas separaciones que hacían. Es casi la misma respuesta a los arrianos, a los anteriores. Entonces fue contundente en eso. Listo. Claro, porque todos los concilios buscan eso, defender. Bueno, eso sí, en estas cosas, temas muy sensibles y clave. Pero también hay algunas cosas en los concilios que no armonizan, ¿no? Por ejemplo, ahí mismo, si hablamos un momento de María, también fue unos concilios que hablaban, de algunos concilios católicos, que hablaban de la virginidad perpetua de María, pero no es el tema, no vamos a entrar ahí. Listo, pastor. Muchas gracias. Y con respecto también al monofisismo, ¿por qué es importante entender las dos naturalezas de Cristo? Lo hemos enfatizado, creo, anteriormente, porque, por un lado, entender que ese Dios que es soberano tuvo un acercamiento al ser humano, a nosotros, en la persona de Jesús. Él lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, creo que es tan importante que negar esto es como negar nos quedaríamos sin base. Claro.
Listo, pastor. Y para aplicarlo hoy en día, ¿existen grupos actuales con ideas similares con respecto a esto? Sí, que han heredado, podríamos decirlo así. Bueno, los judíos mismos no aceptan la divinidad, el Islam no, y los que son quizás los que más conocemos nosotros, como son los testigos de Jehová. Claro. ¿Qué afirman los testigos de Jehová? ¿Cuál es su idea con respecto a Jesús más que nada? Que es un buen profeta, que es un buen hombre. No lo ven No, como Dios. como No, Dios. no. Es el- si estudiaran un poquito, se estuvieran a tener con esa expresión yo soy, y es la expresión, la misma expresión que ocupa allí cuando Dios le dice a Moisés que vaya y se presente al faraón. ¿Y quién es? Dile que yo soy. Y tú vas al Nuevo Testamento, cuando Jesús habla las declaraciones del yo soy, es la idea, es la misma idea. Yo soy Dios. Porque, claro, presentarse como no hay nadie más, soy Sí. yo encarnado, Es Dios encarnado. Dios encarnado. Y por último, ¿qué consejo nos daría para mantenernos dentro de la sana doctrina? Bueno, uno puede diferir en muchas cosas, Gerardo. No puede. Yo creo que también es un poquito pretencioso tratar de decir que uno tiene todos los conceptos claros, pero hay doctrinas que son básicas como esta, que no son negociables, que no podemos aceptar algo que no que desmerezca esta doctrina fundamental, como es la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús. Hay otras doctrinas que, bueno, podemos respetarnos, ¿no? La famosa, si eres bautizado en el Espíritu, vos o no. Bueno, no estoy diciendo que no es importante, pero eh, debemos diferenciar algunas doctrinas que son tan fundamentales. Si te pones vestido o no vestido, o cuestiones de esa naturaleza que no son determinantes en mi fe. La pregunta es ¿por qué? Recuérdame la pregunta para... ¿Qué consejo nos daría para mantenernos en la sana doctrina? Bueno, yo creo que la escritura habla de que no tiene una interpretación privada, sino para todos. Yo creo que la disciplina de meditar la palabra, de aprender de otros que saben más, preguntar, y creo que es muy básico la idea doctrinal. Suena técnico. Yo escuché decir a alguien que me parece que tiene mucha lógica. Una buena ética viene de un buen concepto doctrinal. Una vida de santidad viene de un entendimiento de lo que es lo que Dios te pide. Entonces, muy fundamental. Necesitamos, como dice la palabra, discernir en estos tiempos si los espíritus son o no Dios. Te voy a decir una cosa, ¿no? Hace días salió algo allí, yo puse mi comentario, lo eliminaron, pero el Evangelio de la Prosperidad o la doctrina de la prosperidad. Se dicen cosas bonitas pero al oído, pero no son sostenibles. Para mí la doctrina de la prosperidad no es otra cosa que la doctrina del purgatorio en versión evangélica, que eh, divinizan o espiritualizan la codicia, que no es otra cosa. Para decirte en un tema de doctrina, que en estos días que es tan atentatorio escuchar eso, hablar de confesión positiva, entendiendo que eso es fe, no tiene que ver nada. Ok, pastor. Entonces, en resumen, sería apegarnos principalmente a la palabra, aprender a discernirlo bien, no es solo leerla, sino entenderla. Y bueno, si en algún momento tenemos una duda, investigarla con buenas fuentes, buenos libros. Y si tenemos confianza con nuestro pastor más cercano. Hay un libro que te lo sugiero, es Cristianismo en Crisis.
creo que fue allí que leí que las herejías pueden ser 90% verdades, pero el 10% es la ponzoña. Ahí está el atentado, ahí está la distorsión total de las cosas. Tú te pones a escuchar a esta gente, dicen cosas bonitas al oído, pero cuando tú ya pero ahí te van filtrando algunas cosas que obviamente no armonizan con las escrituras. Insisto, para mí el Evangelio de la Prosperidad no es otra cosa que la doctrina del purgatorio en versión evangélica. Claro. Listo, pastor. Con eso damos por concluida esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y también gracias por tomarse el tiempo de ver esta maravillosa entrevista y siento que fue de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Saludos y bendiciones.